Estamos dentro del capítulo 2 de nuestro libro En el Jardín de la Paz. Lo último que vimos es en relación, bueno, este capítulo se llama así, es sin críticas. No hay oportunidad para las críticas. No estamos permitidos ni llamados, ni el Señor nos invita a hacer este tipo de acciones. Y este capítulo hace referencia a eso y nos quedamos en la página 44. En la pantalla lo están viendo y se llama así. El subtítulo: Observa y ya entenderás. ¿Está bien? Y dice, ya que la mujer es el espejo de su marido, él debería entender cómo interpretar lo que ve en este espejo, a fin de llegar a las conclusiones apropiadas. Déjenme hacer un paréntesis antes de continuar para saber si este concepto de la mujer como espejo es algo que sea bíblico, ¿sí? Y justamente a la derecha de esa información está el inciso D y menciona el proverbio 27:17 de Salomón. Y dice, como en el agua, estoy leyendo justo en esta región, ¿de acuerdo? Dice, como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, en Proverbios aparece justo la idea que el rabino está utilizando, ¿sí? Dice que como en el agua, puedes ver el rostro tuyo y corresponde, bueno, dice el corazón del hombre al del hombre. Hay un efecto interesantísimo que el predicador está mencionando con respecto a esta idea de corazón frente a corazón y corresponde. Y por supuesto, cuando hablamos del matrimonio, es evidente que esto funciona y pasa así. Vamos a entenderlo mucho mejor. Dice, ya que la mujer es el marido, perdón, ya que la mujer es el espejo de su marido, él debería saber cómo interpretar lo que ve en ese espejo a fin de llegar a las conclusiones apropiadas. Y se ilustraremos con algunos ejemplos en los cuales la mujer sirve de espejo para su marido y dice, y de cada uno de ellos podrá extraer conclusiones con respecto a su propia vida. Cada esposo debe orar, la traducción al español le pusieron cada esposo debe rezar, ¿de acuerdo? Y es, no sé, no está incorrecto, no hay ninguna complicación en esto, ¿sale? Pero vamos a dejarle la palabra orar, debe interceder, cada esposo debe interceder para que el Eterno le dé la sabiduría necesaria para entender lo que observa en su espejo. Atención, inciso A es ejemplo 1. Son ejemplos, ¿ok? No es que todo les pase igual, son ejemplos. Dice, el Creador dirige al mundo conforme a la regla, medida por medida. El Creador le muestra al hombre por medio de su esposa lo que él piensa de él. Por ejemplo, si la esposa no respeta a su esposo, es señal que él mismo no respeta al Eterno como debería. ¿What? Otra vez. Si la esposa no respeta a su esposo, es señal de que él mismo no respeta al Eterno, que el esposo no respeta a Dios. Si la esposa no le obedece, ciertamente, él tampoco obedece al Creador y así sucesivamente. Ah, caray. Dice que el principio de esto es la medida por medida que Dios tiene. Esto en la Torah es lo que se conoce como ojo por ojo y diente por diente. ¿De acuerdo? Dice que el creador dirige el mundo conforme a la regla medida por medida. Y voy a hacer una pausa porque aquí esta parte me necesita quedar muy clara, mis estimados amigos. Atención, por favor, todo el mundo. ¿Será que aún la regla de medida por medida esté vigente? Quisiera invitarles a participar en el chat. ¿Será que el ojo por ojo y diente por diente aún sea lo que esté vigente en nuestros días? Que si tú, viviendo dentro del régimen de Israel, gobernado por Dios, siendo parte de esta nación que el Señor ha elegido, ¿será posible que aún esté vigente el ojo por ojo y diente por diente? ¿Ustedes qué dicen? Por favor, voten, ¿de acuerdo? Puedes decir, yo voto que sí, yo voto que no. Que ahora lo vamos a resolver. Les prometo que lo vamos a resolver con todas las referencias bíblicas necesarias. ¿Ustedes qué dicen? Ojo por ojo y diente por diente, ¿está vigente? ¿Sí o no? Ok. Javier pone un versículo que puede ayudar un montón para respaldar esto. ¿De acuerdo? Dice ahí, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dice Luis Lorenzo, es necesario un juez. El principio era que si tú dañabas un ojo,
tú pagabas con tu ojo. Si tú dañabas un buey, tú pagabas con tu buey. Si tú lastimabas la mano de alguien, tú ibas prácticamente a pagar con tu mano, ¿de acuerdo? Y Cariel respalda esta idea poniendo el versículo que el Mesías, donde el Mesías menciona, yo os digo, pero yo os digo, después de lo que habéis escuchado del ojo por ojo y diente por diente, yo os digo, no resistáis a quien os haga algún daño. Y sí es cierto. Entonces pareciera ser que de pronto el Mesías dice, si te ponen la mejilla, si te dan en la mejilla, tú pones la otra. Y el Mesías dice, si te dan, dice ahí, si te piden la capa, dice, la túnica, perdón, ofrécele también la capa. Es decir, como ya no resistas, ya no reclames, ya no te defiendas, incluso acepta y sirve más. ¿Por qué el Mesías aparentemente sustituye el mandamiento del ojo por ojo y diente por diente? Bueno, entendamos una cosa y esta parte es preciosa. La palabra enseña, y para que se den cuenta a qué nivel necesitamos entender esto, porque el rabino lo está mencionando. La palabra enseña y dice que en la cruz fueron clavadas el acta de decretos que nos era contraria, ¿cierto? ¿Cuál es el acta de decretos que nos era contrario? Sencillamente todo, absolutamente todo lo que menciona nuestra sentencia. Y esa sentencia menciona, por supuesto, hipotéticamente hablando, todo lo malo que hemos hecho. Esa acta de decretos que era contraria, donde venía toda la sentencia por causa de lo malo, sería la que el Mesías fue a clavar en la cruz. ¿Por qué nos importa esto? Porque en el acta de decretos prácticamente decía, y voy a pedir a Cariel que me ayude como para este ejemplo, era muy sencillo y es bastante fácil de entender, pero bastante fuerte. Imagínense que en el acta de decretos dice, Cariel, adulteraste con tus ojos, amigo, ¿sabes una cosa? Debes un ojo. Y entonces eso aparece en el acta de decretos. Sin embargo, el Mesías dice, espera, espera. Cariel debe un ojo, bien, yo pago con mi ojo. Uy, sí, está muy bien, solamente que Cariel con sus acciones, sus manos, cometió algunos errores, por lo tanto dañó a alguien, por lo cual, mano por mano. Así que por favor, Cariel, debes unas manos también. Es más, debes un par de manos que justo son las que tienes. Así que lamentamos decirte que en el acta de decretos que va contra ti incluye la sentencia de no vas a poder quedarte con tus manos porque las dañaste. Entonces aparece el Mesías cuando dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, ahí Yeshua nuestro Mesías. Se dice, Cariel debe una mano, yo pongo mis dos manos. Wow. Sí, solo que algunas ocasiones Daniel dirigió sus pasos y sus pies pues a cometer algunos errores y esto lo hizo deliberadamente, sabía que estaba mal y aún así lo hizo. Utilizó sus pies, pies que el Señor le dotó, pies que el Señor formó, pies que fueron comprados por el Señor. Aún así, Cariel los utilizó para ir a hacer mal. Así que déjame te cuento, mi estimado Cariel, perdónanos. Lamentamos que esto sea contra ti, pero la Torah dice que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Así que tú dañaste un pie que el Señor puso en ti, un pie santo, perfecto y agradable. Así que por favor, entréguenos sus pies. Sin embargo, aparece el Mesías, abogado tenemos para con el Padre, y literalmente va y dice, yo pongo mis pies. Y entonces le dice, sí, Señor Jesús, por supuesto, sí, Yeshua, usted me parece amabilísimo, pero no solo debe sus pies, ni sus manos, ni sus ojos, también ha pecado con su lengua y el Mesías contestaría a continuación, yo pongo también mi lengua. Sí, pero incluso también sus piernas fueron parte del mismo, yo pongo mis piernas. Sí, pero también con su mente, la parte incluso de todo su sistema nervioso, todo incluso lo utilizó para dañar. Pero ¿qué dice incluso? Yo pongo todo, mi sistema nervioso, mi cerebro, mi médula, yo pongo absolutamente todo. ¿Sabe que una cosa, Cariel? Usted debe toda su vida, su cuerpo entero, no incluso no paga la deuda, porque se le dio un cuerpo santo y perfecto y usted está entregando un cuerpo completamente denigrado, degradado. A pesar de que entregue todo, usted no termina de pagar. Venga, Cariel debe ojos, piernas, pies y todo lo que se puede imaginar uno. ¿Y qué dice el Mesías? Yo pago por él. Yo pago por él, perdón, con mi vida entera. Así que, Cariel,
Usted tiene un abogado, no necesita pagar, ya pagó alguien por usted. Puede conservar sus ojos, puede conservar su lengua, sus pies, sus manos y hasta el cabello. Usted puede conservar absolutamente todo, es libre de irse. Y entonces, cuando Cariel se está yendo, le dice, Cariel, el Mesías le dice, ok, Cariel, ya voy a entregar yo por ti. Tú eras deudor, ya pagaré por ti. Por lo tanto, si alguien a ti te da en la mejilla y tú la quieres cobrar, no inventes, no puedes, pues. Porque tú la debías y yo pagué con mi mejilla, por lo tanto tú no puedes permitirte que alguien te la deba. Antes bien, si alguien te da en la mejilla, que él le dice, ofrécele la otra, ¿sí? Ofrécele la otra. Si alguien te pide la túnica, también la capa, pues tú no importa que te deban, tú debías todo tu cuerpo y aún así, caramba, yo pagué por ti. Aún así, yo di por ti lo que tú debías. Así que si se trata de que a ti te deban, brother, estás primero en deuda tú. Caballero, déjame te digo esto, estás primero en deuda tú. Así que si alguien pregunta, entonces el ojo por ojo no está vigente, por supuesto que está vigente. Al que puso ahí que no, al que llegó a pensar o a dudar, ¿está vigente o no está vigente el ojo por ojo? Por supuesto que está vigente. La palabra enseña que el sacrificio del Mesías ha sido hecho una vez y para siempre. Por lo tanto, si esto es así, cuando tú vuelves y pecas con tus ojos, vuelve a entrar la póliza de seguro divina comprada por el Mesías. Vuelven a ser efectivos sus ojos. Cuando tú pecas con tu boca, vuelve a ser efectiva la póliza del seguro que el Mesías compró y vuelve a ser válida su boca y su lengua y sus piernas, sus pies, sus manos, sus acciones, su pensar, su mente, su corazón. Todo vuelve a ser efectivo. Dice el Mesías, yo pongo mi vida por las ovejas. Que las ovejas ya no vayan al matadero. Yo quiero ir por ellas a morir. Porque a pesar de que mueran, prácticamente no van a pagar a la deuda. Pagaré yo por ellas y pagaré tantas veces como sea necesario. Mi sacrificio será efectivo, una vez y para siempre. Así que si estamos hablando de esto, lo que está diciendo el rabino va muchísimo más allá, mucho más allá. Porque si alguna vez tú te sientes ofendido por tu esposa o sientes que tu esposa te debe algo, déjame te digo, tú primero eres deudor. Si pudieras, imagínate, escribir algo en tu wallpaper de tu teléfono, en tu fondo de pantalla, si pudieras tener como un mantra que es antes de salir de tu habitación, que lees en el espejo de tu baño, escribe esto, yo soy deudor, yo debo, yo primero soy deudor, yo debo mi vida entera, debo mi cuerpo entero, caramba. Entonces, cuando dice el rabino, el creador se rige por la medida de ojo por ojo y diente por diente o medida por medida, sí sigue siendo real. Sí es real, ¿sí? Y esta es la parte interesantísima que ya él pagó. Y aquí viene la parte fuerte. ¿Por qué sigue siendo efectiva este concepto para efectos matrimoniales? Porque si ella pagó, ¿sí? Pero tú quieres cobrar, significa que le estás diciendo, Yeshua, muchas gracias por tu sacrificio, pero quiero cobrar. Es decir, quiero mantenerme con la medida antes de tu sacrificio. Por lo tanto, quiero cobrar. Y cuando el Mesías tú escucha de ti de forma verbal y no verbal, la idea de que tú quieres cobrar, entonces también te quedas prácticamente sin aprovechar ese sacrificio. Y es una afrenta no aceptar el sacrificio del Mesías. ¿Por qué cuento esto? Porque para efectos matrimoniales, si tú rechazas esta idea y te vas como por la carretera libre sin utilizar ese seguro, te aseguro que va a ser muchísimo más complicado, infinitamente más complicado. Mantener la idea de cobrar y mantener la idea de ser dignos de poder cobrar y de poder enojarnos y de poder reclamar va a ser una idea que no será sostenible. Por eso es mejor aprovechar ese sacrificio, aprovechar la póliza de seguro que él ya compró y aprovecharla a tal grado que nuestro matrimonio se vea de verdad impactado por eso, al recordar que nuestro prójimo más importante y más cercano y más íntimo es nuestra esposa.
Qué extraño que a veces no le cobramos al vecino, no le cobramos al extranjero, no le cobramos al amigo, no le cobramos a cualquiera que va por la vida y en la calle. Pero cuando se trata de la esposa, a veces tendemos a querer cobrarle. Y con otros, hoy hasta la mejilla ponemos, ¿se acuerdan? Como aquel hombre del libro que con todos era amable y con todos era, pues esta palabra como perdonador, y indulgente, indulgente la palabra, con todos era indulgente. Bueno, no puede pasar eso. Somos deudores, amigos. No nos olvidemos de eso. El Mesías pagó y nos debemos a Él. Somos su propiedad. Ser como Él y reformarnos a su voluntad no es algo que pudiéramos decidir porque ya nos compró. ¿Está bien? Qué tremendo esto, ¿no? Está potente esta idea. Está potente. Así que venga, venga, venga. Teníamos el inciso A. Teníamos el inciso A. ¿Está bien? Después lo voy a poner en la pantalla. Está. Inciso A. El creador le muestra al hombre, por medio de su esposa, lo que él piensa de él. Por ejemplo, si la esposa no respeta a su esposo, es señal que él mismo no la respeta. No respeta, perdón, al Eterno, como debería. Si la esposa no obedece, ¿de acuerdo? Ciertamente el esposo no obedece al Señor. Y así sucesivamente. Dice el inciso B o el ejemplo 2. El creador te da un indicio a ti como marido de lo que tienes que rectificar. Y yo cambiaría, como siempre les digo, cambien la palabra tiene por necesita rectificar. Dice, por medio de los defectos de su esposa. Por ejemplo, si la esposa tiende a enojarse fácilmente, si tu esposa tiende a enojarse fácilmente, eso te demuestra que deberías esforzarte para rectificar tu inclinación a la ira. Ah, o sea que tú eres un enojón. Si tu esposa desprecia un determinado precepto, si no le gusta un determinado mandamiento, es porque tú mismo desprecias ese mandamiento. Si tu esposa no es recatada en su comportamiento o forma de vestir y atrae así a otros hombres, es porque tú mismo miras a otras mujeres y así en todos los casos. Inciso C o ejemplo 3. El creador utiliza las brechas en la paz hogareña para estimular al marido a la corrección. Dice acá, por ejemplo, cuando el marido empieza a actuar orgullosamente de inmediato, su esposa se opone a él y lo desprecia. Si un hombre es propenso a la lujuria, su esposa lo aborrece y no puede tolerar, perdón, que la toque ni que se acerque a ella. Si el marido reflexionara sobre el estatus de la paz en su hogar, vería qué cosa que le indica precisamente el trabajo y lo que debe corregir en su vida. Inciso de donde viene el versículo. Dijo el rey Salomón en Proverbios 27:19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. En otras palabras, de la misma forma que la superficie del agua refleja una imagen, nuestro corazón refleja otro corazón. Por lo tanto, la conducta de la esposa, la conducta de tu esposa, escúchala aquí, hacia ti como marido, te muestra con precisión cuál es la auténtica actitud de ti hacia ella. Si tú la tratas como una reina, ella te tratará como a un rey. Inciso, nuestros sabios enseñaron que todo aquel que tiene una mala esposa no verá el infierno. El Talmud enseña que, por lo tanto, el marido debe aceptarlo con amor y así expiará sus transgresiones. Y subraya en tu libro, expiará sus transgresiones, lo que lo salvará del castigo en el mundo venidero. Esta parte es una parte incluso un tanto mística con la intención de explicarte que no hay forma en que tú puedas expiar tus pecados. Esa parte la conocemos bien. Ahí en la Biblia se mencionan tres personajes que podrían lograrlo prácticamente por sus propias obras, pero que no podrían incluso estos personajes servir para literal redimir a alguien más. Sin embargo, la parte interesante de esto es que el que tiene aparentemente una esposa que es mala, bueno, es justamente una bendición del Señor que tenga alguien tan cercano que le pueda ayudar a entender dónde están sus errores y malas prácticas. Por eso dice que es como no ver al infierno, es decir, va a alcanzar a rectificarse. Dice, mi apreciado maestro,
Rabí Leví Itzhak Bender, de bendita memoria, me dijo que no solo una esposa que maldice o golpea es descrita como una mala mujer. No, no, no. También por cualquier actitud por la que la mujer le ocasiona sufrimientos o angustia a su marido. Incluso una mujer descuidada, no ordenada o que no cuida de la limpieza está incluida en la categoría de la mujer mala, de la esposa mala. El Talmud, en el tratado Yevamot 63, dice que aunque una esposa le prepare las mejores comidas a su marido, pero hace algo para apenarlo, como ignorarlo o incluso darle la espalda a tu marido, al marido, es también considerada una mala esposa. Y yo sé que ustedes van a decir, amén, sí, claro que sí. Yo quisiera que ni mi esposa me diera mira, ni la espalda, caramba. Que no me diera ni la espalda porque no, 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 es mala esposa. O sea, imagínate que los judíos dicen que la mala esposa es aquella que le da la espalda al marido. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que eso sea importante? O sea, no, bueno, no solo importante. ¿Tú apreciarías ese gesto de tu esposa que no te dé la espalda? Así literal. ¿Tú apreciarías el respeto de tu esposa que ni la espalda te dé? Si es así, bueno, aprende un principio bien sencillo. Jamás le des la espalda a tu esposa. Jamás. Y este ejemplo se los he dado varias ocasiones. Una ocasión estaba en una reunión y vi varias veces que su esposo, el esposo de este matrimonio, en esta reunión, se iba a saludarme, por ejemplo, venía a saludarme y dejaba atrás a su esposa y no se imaginan a mí lo mucho, de verdad, va a sonar exagerado y bueno, pues táchenme lo que quieran, pero me dolía tanto que la esposa se quedara atrás y él le diera la espalda. Y después le pedía a la esposa que tomara unas fotos, o sea, es decir, le decía, tómanos unas fotos, ¿no? Y se juntaba él conmigo, invitaba a otros amigos y demás. Y la esposa, como si fuera tripié del muchacho este, le tomaba fotos, ¿no? Y yo de verdad me daba no sé qué cosa, y lo que yo hacía era que agarraba a esta persona, a mi amigo de la espalda, y cuando nos estábamos saludando y presentando y pues todo, saludándonos pues, yo lo que hacía era que lo tomaba de la espalda y lo iba acercando a su esposa, con tal de que su esposa no se quedara atrás, pues. No sé, hay una cosa que a mí me llena de preocupación cuando esto pasa. Así que si te gusta la idea de que tu esposa no te dé la espalda, pues tampoco la des tú, pues, jamás. Y aplícalo como regla. Yo de verdad promovería esto como regla dentro de los varones de ser Sansón no basta, y es un varón de ser Sansón no basta, jamás le da la espalda a su mujer. Jamás le da la espalda a su mujer. Ah, pero ¿qué importa ese? Bueno, 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 acuérdate, todo lo que no progresa se degrada. Aprendamos de verdad entre las mejores, perdón, entre las buenas decisiones, tomar las mejores decisiones. Y de entre las mejores decisiones, las decisiones de excelencia, para así andar y caminar hacia el perfeccionamiento. ¿Sí? Dice, para cerrar esta página, dice, también una mujer que es meticulosamente ordenada y extremadamente limpia, también se incluye en la definición de mala esposa, ya que es muy difícil, perdón, vivir dentro de un museo donde no pasa absolutamente nada de desorden. Debemos aclarar, todo marido cuya mujer puede ser definida como una mala esposa, es decir, que le causa cualquier tipo de sufrimiento al esposo, debe saber perdón, no es mala en su interior. Es que es mala esposa, sí, pero no, en su interior no es mala, pues. La Torah nos enseña que no hay tribulaciones sin transgresiones. Otra vez, no hay tribulaciones sin transgresiones. Los sufrimientos que le llegan al esposo a través de su esposa son merecidos. Y si el Creador le ha dado una mujer desordenada, sucia, e incluso los judíos dicen hasta estéril o irascible y ofensiva, es porque necesita corregir algo. Porque entonces quejarse de la esposa, ¿acaso ella es culpable de los sufrimientos que tú te mereces? Ella es solamente la vara del Creador. Así que en vez de reprenderla, el esposo, tú deberías abrir tus ojos y tu corazón a la reprimenda del Eterno, aceptar lo que te llega, dice, hacerte teshuvá y corregir tu propia conducta, tu espejo personal. El entendimiento del principio que la esposa es el espejo del marido es lo primero
que debería llevarte a ti como hombre a no criticar a tu esposa en lo absoluto. El capítulo 2, estoy haciendo una pausa, el capítulo 2 se llama Sin críticas, tal cual, se llama así Sin críticas. Y la primera razón que va a dar este libro para no criticar a tu esposa es algo que ya venimos venido diciendo, y es la parte de no la critiques porque es tu reflejo. No criticas a tu espejo. Y dice, cada vez que tú ves en ella un defecto, de inmediato deberías reflexionar y buscar qué es lo que tú debes corregir en ti mismo, ya que lo que ves en ella es el reflejo de tu propia imagen. Siempre recuerda, ¿acaso una persona que ve en el espejo que su playera o camisa está arrugada? Por supuesto, no desarruga lo que ve en el espejo. Haces limpias, arreglas tu propia camisa, pues no lo haces en el reflejo. Cada uno entiende que incluso si intentara hacer en el espejo alguna cosa, de nada te serviría. Lo mismo pasa en la pareja. La crítica a la esposa nada cambiará en ella y nada rectificará, sino que solo causará daño, ya que la crítica del marido despertará en ella, despertará en tu esposa enojo y pesar, y ella llorará y se desanimará. Un hombre que carece de conocimiento espiritual, y por favor subraya eso en tu mente, un hombre ignorante, un hombre sin conexión espiritual, un hombre que no presta atención a la parte espiritual, se molesta y se enoja con cada falla que ve en su esposa. Se lamenta de su mala suerte al casarse con este tipo de mujer y se pregunta cómo pudo equivocarse de tal manera para haberla elegida. Yo estoy esperando en verdad que esto no nos pase a ninguno de los varones de Sansón Basta, porque cada ocasión que un hombre se enoja, lo único que está demostrando es su carencia de conexión espiritual. Un hombre irascible con la esposa cuando la esposa se equivoca es sinónimo de que no tiene conexión espiritual. Y déjame te digo una cosa y te lo digo con toda plenitud y con toda claridad. De nada te va a servir conectarte los viernes a la oración. De nada te va a servir tener tiempos de oración si el fruto de eso sigue siendo el enojarte, el ponerte iracundo cuando aparentemente tu esposo se equivoca. Porque entonces la rectificación que debería llegar por causa de la oración, por causa de la meditación, por causa de estudiar la palabra, por causa de tener estudios conmigo, con Lincoln, en Generación Desafiante, con quien quieras, pues, ¿sabes una cosa? Serán infructuosos y solo denotará que lo estás haciendo para saciar algo y no para solucionar tu vida y desarrollar santidad. Por eso aquí el if o la condicional que aparece, que es el sí, y es donde aparece en el versículo número, perdón, el versículo número, no, en la página 46 al final, cuando dice, un hombre que carece de conocimiento espiritual se molesta y se enoja cada vez que falla su esposa. Prácticamente, el hombre que se enoja porque su esposa falle, nos está gritando, yo no soy espiritual, yo no trabajo en lo espiritual, a pesar de que oro, no me sirve de nada porque no hay espiritualidad desarrollada en mi vida. A pesar de que estudie el nivel básico, el intermedio, el avanzado, letras rojas, voy a Israel, vengo, todo lo hago, Brit Milá, Ot Milá, todo lo hice, pero aún así te sigues enojando, sigues reaccionando porque te dan en la mejilla. Déjame te digo que no está siendo fructífero. Amén o no amén. Por lo tanto, un hombre que está en esta condición de ignorancia espiritual, pues lo único que le queda, dice, es que se siente obligado a criticarla y a reprocharle, haciéndole todo tipo de observaciones con el fin de estimularla, la quiere obligar a cambiar y a corregirla. Es evidente que este esposo, y escucha esto, no puede amar a su esposa, ya que solo ve defectos en ella. Punto. Un hombre sin espiritualidad nunca va a amar a su esposa. Puede tener buenos gestos, puede tener aquello, lo otro,
Pero déjate digo esto y apréndelo, por favor. Un varón que no tiene conexión espiritual nunca podrá ser capaz de amar a su esposa. Porque todo el tiempo, en vez de entenderlo y aceptarlo y reflexionar, va a estar criticándola. Todos los problemas, escucha esto, todos los problemas matrimoniales nacen por causa de la mencionada actitud. Mientras pienses, y subraya esta parte, la voy a poner aquí en la pantalla, mientras pienses que tu esposa debe cambiar y que tú tienes que corregirla, es decir, que tú eres el instrumento para que tu esposa cambie. Mientras que tú pienses eso, déjame te digo una cosa, tu vida matrimonial se convertirá en el infierno mismo. Recuérdalo, no te casaste para corregir a tu esposa, te casaste para corregirte por, a ti mismo, por medio de tu espejo personal. Y ella es tu esposa. Ven, ven. Por eso necesitamos este libro. Una esposa no solamente es un espejo que refleja imágenes de tamaño natural, sino algo mucho más sofisticado. Es de hecho casi un microscopio electrónico de alta potencia que revela y expone todo lo oculto en ti como esposo. En otras palabras, ella es un espejo de aumento que agranda todas las cualidades y los defectos que están en ti. Subraya eso en tu mente. Es un espejo de aumento que agranda, dice agranda, y revela, dice agranda todas las cualidades y defectos que hay en ti. Por ejemplo, si uno tiene una leve tendencia a la ira, una leve así, ligerita, imagínate, perdón Javier, pero imagínate que Javier, una ligerita tendencia a la ira, perdón amigo que te agarre, ¿sí? Bueno, mira, no más. El Eterno le mostrará ese mal rasgo por medio de tu esposa, pero no de forma igual de ligerita, no, no, no. Lo va a hacer de forma ampliada. Ella estará obligada a mostrarte a ti, Javier, y cualquiera que juegue en estas ligas. Estará de verdad, dice, obligada a mostrarte a tu esposa desproporcionados niveles de cólera, para que de esta forma, ahora sí, ya entiendas el mensaje. Fíjate nada más este último párrafo. El creador actúa así porque el hombre tiende a ignorar sus defectos e insuficiencias. Escucha esto. El hombre tiende a ignorar sus defectos e insuficiencias. Esto no es un secreto ni es tampoco nuevo, ¿sí? No es nuevo, esto es una realidad. Los hombres tienden a ser unos tipos desconectados. Desde uno mismo, claro, para afuera también, pero desde uno mismo el hombre tiende a ser supremamente desconectado. Y dice acá, si el Eterno dice, fíjate, nada más estoy, si el Eterno se contentaría con sugerírselos suavemente, mostrándole en su esposa espejo de cólera, pero en tamaño natural, te digo una cosa, jamás lo notarías, jamás le prestarías atención y no corregirías ese defecto. Solamente, solamente cuando lo veas a través de una lupa poderosa, existe la posibilidad de que te des cuenta y que despiertes a trabajar sobre ti mismo. Por lo tanto, es necesario utilizar alusiones evidentes y duras. Como han dicho los sabios, al inteligente es suficiente una insinuación, al tonto una piedra. Es decir, una pedradota, que le caiga así una pedradota al tonto. Bueno, ahora sí empieza a pensar en dónde quieres, o sea, cómo quieres que sea la necesidad de corrección. Sencilla y evidente, fácil, normal, o quizá mucho más evidente y hasta desastrosa, algo que te retiemble así en todo tu interior, pues. Bueno, vamos a ver si puedo llegar a la parte que me interesa para que se entienda que esto es modulable. No siempre será algo tan intenso, ¿de acuerdo? Espejo o tribulaciones. Por supuesto que la mujer refleja de la mejor forma a un marido que lo respeta y hace todo lo posible para no criticarlo y reprocharlo. Pero si la crítica, perdón, pero si la critica y le entristece, entonces los ataques de ira de ella provienen directamente de su profundo pesar y dolor. Entonces el mensaje divino es muy claro. Estás oprimiendo a tu mujer.
Debes cambiar tu conducta, hacerte shubá, literal arrepentirte y dejar de atormentarlo. Hay maridos que ante las expresiones de rabia de sus esposas, en lugar de entender que están sufriendo y tratar de corregir lo debido, se comparan con sus esposas y se sienten orgullosos de verse como hombres íntegros y pacientes que saben controlarse. Si tú eres este marido que cuando ves a tu esposa estallar, tú te quedas como paciente y como que, oh, yo me mantengo en mi modo zen, me mantengo equilibrado. Si tú eres así, bueno, debes saber que estás a años luz de tu rectificación personal. Tu remedio, o lo que se ofrece para ti, es que estudies muy bien este libro y que ores e intercedas para cumplir, poder cumplir y poner en práctica el contenido. En la mayoría de los casos, esa frialdad e indiferencia frente al enojo de su esposa no provienen de que tengas buenas cualidades, compa. Cualidades de tranquilidad y paciencia. No vienen de que, ay, yo soy re paciente. No es cierto. ¿Y sabes por qué? Mira lo que dice. La prueba es que cuando son otras circunstancias en las que tú sí deberías de mantenerte con calma y frialdad, él es quien estalla con enojo e impaciencia. Ahí te das cuenta, o sea, eres re inconsistente para las cosas que deberías de prestar atención y notarlo, prácticamente, ahí sí estallas en cólera, te enojas, te frustras, pataleas, haces berrinche, pero con frente a tu esposa, ah, no, yo soy re paciente. No eres re paciente todo el tiempo, por lo tanto no eres paciente, solo simulas la paciencia. Pero cuando tu mujer se enoja contigo, tú te mantienes maravillosamente tranquilo y calmo, destacándose como el gran justo frente a la bruja malvada de tu esposa. En realidad, es esa la obra exitosa de tu mala inclinación, que lo lleva o que te lleva al orgullo para destruir así la paz, la paz con tu esposa. El sufrimiento de tu esposa tendría que haber tocado tu corazón y hacerle despertar de tu apatía, animándote a buscar el mensaje divino y la causa del pesar de su esposa, que se manifiesta en sus ataques de cólera. En general, el mensaje es de lo más simple. La mujer está angustiada y el marido debe buscar la causa y así poder calmar a su esposa. Si el hombre se examinó y descubrió ser un marido modelo que nunca critica a su esposa y le da todo lo que ella necesita, física y emocionalmente, y aún ella se enoja tremendamente, debe saber que le insinúan desde el cielo que todavía existe en él la cólera y debe examinarse profundamente y trabajar para desarraigarla, perdón, por completo. Y aquí viene la parte de la modulación. Dice, reflejo de lo interior. La esposa es un espejo del interior del hombre, no de su exterior. Es verdad que con un profundo análisis de su interior, el hombre podría ver sus abundantes fallas y defectos. Sin embargo, como ya mencionamos, la naturaleza del hombre le lleva a cubrir y a hacer borrosa la verdad de su interior. ¿Por qué? Porque somos redes conectadas. Y eso va a cambiar, va a cambiar. Le es más agradable al hombre creer que todo está bien y no tiene que cambiar. Sin embargo, al saber que su esposa es el espejo de su interior, puede ver lo que tiene que rectificar, escudriñar en sí mismo y descubrir la verdad. Entonces descubrirá su verdadera dimensión interior con todos sus muchos defectos y podrá empezar a trabajar para resolverlos y lograr su rectificación. Lamentablemente, muchos Muchos maridos vienen a mí con quejas sobre sus mujeres y cuando les explico que sus esposas simplemente reflejan sus propios defectos, ellos rechazan la idea y no la pueden aceptar. Esto demuestra claramente que no trabajan sobre sí mismos, desmienten sus privaciones, dice, y no tienen ninguna voluntad de corregirse y mejorar. O sea que si tú dices, no, no es cierto ese, no es cierto que en el libro sea verdad, esa idea de que mi esposa solo refleja, no es cierto. Bueno, ese marido, como le dijimos antes, está a años luz de rectificarse y sobre todo no tiene voluntad ni de corregirse ni de mejorar. Dice el último párrafo, solo cuando el hombre tiene una verdadera y fuerte voluntad, escucha esto, de conocerse y saber qué es lo que debe rectificar. Es decir,
que tiene verdadera y fuerte voluntad para hacer una hora diaria de Itbodedut. ¿Se acuerdan qué es Itbodedut? Para los que no se acuerdan, la Itbodedut es oración espontánea en intimidad. Plegaria personal en intimidad, pero de forma espontánea. Esto lo marcan mucho ellos y yo sé que para nosotros es muy común hacerlo de forma espontánea, pero los judíos pues no lo hacen regularmente de forma espontánea, sino que lo hacen con el sidur de rezos. Entonces, ellos dicen que la Itbodedut es justo orar, pero de forma espontánea, ¿sí? Terminando esta sesión les voy a mandar unos links que les van a ayudar un montón a entender, según el rabino Shalom Arush, qué es la Itbodedut. Y les voy adelantando, se los confieso, que para mí la Itbodedut fue una de las cosas que logró de verdad mantenerme cuerdo en los momentos más complicados de mi vida. De verdad que la Itbodedut es una cosa increíble y que sí requiere un montón de voluntad y de esfuerzo, porque ellos mencionan que no menos de una hora. Ya lo hemos tratado antes. Sin embargo, si hicieras menos tiempo, por supuesto, también es muy bueno y es muy funcional. Pero bueno, se lo voy a pasar, por favor, escúchalo, véelo. Y si estás escuchando esto en Spotify, o si estás escuchando esto en YouTube, voy a dejar los links a disposición probablemente en alguna parte. Y si no, busca en YouTube, ¿de acuerdo? Itbodedut, ¿de acuerdo? Y ponle Rabino Jonathan Galed, ¿de acuerdo? Y te va a salir perfectamente. Dicho lo anterior, dice, solo cuando el hombre tiene una verdadera y fuerte voluntad de conocerse y saber qué es lo que debe rectificar, es decir, hace una hora diaria de Itbodedut, donde realiza en este proceso de la plegaria personal un examen de conciencia, repasa todo lo que hizo desde ayer hasta hoy y quiere corregir todo lo necesario, entonces el Creador mismo le estimula a saber lo que debe rectificar. Este hombre ya no necesita recibir alusiones groseras por medio de su esposa. En consecuencia, su vida transcurre con tranquilidad y aquellas cosas que no ha logrado detectar en los momentos de reflexión, el creador, mira, puede transmitírselas por medio de su esposa que también es su espejo, pero de forma sutil. Ya no serán pedradas, solo será una ligera insinuación. Pero al que prefiere practicar la política del avestruz y esconder su cabeza en la arena, ignorando sus fallas, es necesario despertarlo y conmoverlo mostrando sus defectos en su esposa con una lente de aumento. Y si ni eso lo hace reaccionar, es señal de que está totalmente lejos de su autorrectificación. Esta es la parte de la modulación. Y esto es justo lo contrario. Caballeros, déjenme les digo esto para que se entienda profunda y directamente. Sí, necesitas orar. Necesitas orar y no es negociable. No hay crecimiento espiritual sin la oración, porque la oración y ese proceso de meditación rompe justo con la tendencia masculina de la desconexión. Por favor, pónganme en el chat cuándo fue su último momento de oración. Ojo, que no fue largo, no tiene que ser largo, pequeño, corto, rápido, profundo, en grupo, solo. ¿Cuándo fue tu último momento de oración? Si me dices, la última vez que oré fue por los alimentos, tú escríbela, oré por los alimentos, ahí ponlo en el chat, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste palabras para el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste el teléfono, que te alejaste de las personas, que ya no viste la computadora o el trabajo y todo este ruido que nos rodea? Esa sensación de placer que todo el tiempo estamos bombardeados por lo que comemos, por lo que vemos, lo que consumimos, lo que escuchamos, que paraste todo eso, dedicaste unos minutos, unos momentos para escuchar la voz del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tu ser se sació el pan de vida? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a la fuente de vida para no tener sed jamás? Si está difícil encontrar ese momento en tu mente para recordarlo, date cuenta y de verdad diagnostícate.
¿Qué necesita? Necesita orar. Receta, oración. ¿Cada cuándo? Cada 24 horas como mínimo. Orar mínimo 1 hora. Ese no puedo 1 hora, bueno, hora 40 minutos. Bueno, no puedo 40, hora 20 minutos, pues. Sí, todo suma. Acuérdate, todo de lo que no está progresando se está degradando. Y la oración es la exactamente. Esta es una de las razones más importantes por las cuales no puedes criticar a tu esposa. Criticar a tu esposa, escucha esto, sería como dispararte en el pie. Criticar a tu esposa es lo mismo que dispararte en el pie. De notar, sí, notar sus fallas y esclarecerlas, y agrandarlas, y exhibirlas, y recordárselas, y peor aún burlarte de ellas, y dispararte en el pie. Dispararte en el pie no te va a dejar caminar, te vas a desangrar, te vas a morir. No te dispares en el pie, esfuérzate, no critiques a tu esposa. Mira, les preparé este versículo, les preparé 2 versículos para cerrar, se los voy a compartir ahora. Dice Zacarías 3. Quien pueda vaya y quien no pueda escuchar. Dice, en otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo, ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Dice, estoy leyendo la traducción en el lenguaje actual, ¿sale? Cuando le dice, si dice, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. En otra versión, lo que esto dice en el español es prácticamente es que el Señor te reprenda. Le dice que el Señor te reprenda, Satanás, porque hace referencia a este ángel acusador, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces quieres tomar un lugar para ser el que reprende, ¿sí? Que tú quieres ser el que reprende, pero te digo una cosa, ni siquiera el ángel del Señor se atrevía a reprender a quien fuese. No lo reprendió él. Dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces queremos ser los que están ahí reprendiendo y queremos ser los que nos vemos como muy santos y lo que tú quieras, pues. Pero mira, hay gente que ni siquiera se tomó ese lugar y decían, si hay reprensión, que venga por parte del Señor. No será por mí. Digo, al paso contigo. No tienes, no tienes, mi querido amigo, no tienes, no se te ha dado y no se me ha dado, no se nos dio la facultad para criticar con la intención de reprender. Apúntalo, por favor. No se me dio la facultad de crítica. No soy un crítico. No me dieron la facultad para criticar a mi esposa ni a ninguna persona. ¿Sí? Más adelante nos vamos a dar cuenta que menciona esa idea y dice, ¿quieres criticar? ¿Quieres abrir la boca? Que sea con amor y que sea para el bien, no para notar errores. Para eso la gente tiene un espejo en su casa. ¿Sí? La gente lo puede notar. Y si no lo vas a hacer para mostrar amor, para ayudarle, para mejorar, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, no lo haces a través de la crítica. Si lo haces con amor, no lo haces a través de la crítica. ¿Te dije? Crítica y amor no es algo que pueda decirse en la misma oración. Porque te amo, te critico. Imagínate cómo suena eso. Porque te amo, te critico. A ver, haz que eso suene bonito. Porque te amo, te critico. No, está horrible eso. Suena horrible. Es imposible. ¿De acuerdo? Hasta aquí, caballero, nuestro episodio de hoy. Así que, si ya lo escuchaste, terminaste, escucha el siguiente, si aún no está disponible, repasa este mismo o vuelve a empezar. Acuérdate, todo de lo que no progresa se degrada.